El tema de estar juntas, de estar conectadas con otros territorios, con otras organizaciones, por ejemplo, fue fundamental para paliar y como para enfrentar por lo menos la crisis, ¿no? Del hambre o la crisis económica que se agudizó con el tema de la pandemia. Por lo menos la economía en Chile ha estado sostenida este último tiempo por los ahorros previsionales de los trabajadores, ¿no? Que al final ese ha sido como el gran salvavidas que ha tenido este gobierno. Sin embargo, la gente más rica de este país en estos 2 años se ha hecho más rica aún. Para una venezolana o un venezolano hablar del contexto de la región es más complicado, ¿no? Creo yo, porque si bien la pandemia del COVID-19 agudizó todo, nuestro país tiene desde el 2012 siendo asediado y teniendo una circunstancia como particular, que solamente realmente compartimos con pocos territorios en el mundo, como pueden ser Cuba o la República Democrática Saharaui, que son territorios bloqueados, sitiados y asediados por el imperialismo, porque no hay otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, aparte nosotras y nosotros aquí en Venezuela vivimos un contexto de guerra que la gente no entiende porque no caen bombas, pero todo lo demás pasa, o sea. Pero bueno, los venezolanos y las venezolanas siempre tenemos un buen humor con eso, y entre las evaluaciones que hacemos acá es que toda esa circunstancia nos tenía como entrenaditas y entrenaditos para afrontar el COVID. Nos agarra la pandemia con unas redes comunitarias, con unos programas y unas políticas públicas que sirvieron y sirven muy bien para atender la agudización de la crisis que significó el COVID-19. Esta crisis que hemos llamado la crisis de la economía de los cuidados y que estamos tratando de visibilizar por todos los medios, también nos impone un desafío. Nosotros aquí en Venezuela lo hemos vivido, no dejar las luchas por nuestras banderas específicas del sector, como son el derecho a la interrupción del embarazo, como es una salud sexual y reproductiva, derechos económicos, para asumir el sostenimiento de la vida y asumir lo que los estados o los gobiernos no pueden asumir para darle la cara a un momento como este. Mantener nuestras banderas específicas, que son banderas o luchas que no le agradan a nadie, porque son luchas muy estructurales y que tocan puntos muy medulares del sistema, que a veces ni los más revolucionarios se enteran. Desde el 2019, con lo que pasó aquí en Chile, con la revuelta social y después con la pandemia, que como que ha puesto en el debate público que esta crisis existía, ¿no? Que estamos en crisis, que esta crisis ha sido permanente por más de 30 años. Hemos tenido que sostener no tan solo el cuidado de nuestras familias, sino también el cuidado de las comunidades. En estos años de pandemia, que la economía o las políticas públicas están centradas en la economía, ¿no? En salvar esta economía neoliberal, y no así en preocuparse de la vida de las personas. Y ahí nosotras las mujeres, por ejemplo, tuvimos que también estar pendientes del cuidado de las comunidades, pues, de nuestros territorios, levantando espacios organizativos, no sé, de ollas comunes que se le dice acá, o comedores populares, y que de cierta medida el tema de haber tenido un estallido social, por ejemplo, en octubre, permitió también, de cierta manera, afrontar esta pandemia desde otra mirada, desde una mirada quizás más comunitaria. Nosotros tenemos el gobierno Bolsonaro, que se empezó a se organizar para entrar en el poder mucho antes del golpe que Dilma ha sufrido. Cuando una política social de transporte, de salud, de educación está débil, son las mujeres que van a cuidar de eso. En el contexto de crisis, son las políticas sociales, son los derechos de las mujeres, son los derechos de los niños que se destroza primero. Acá en Brasil, con las acciones de solidaridad, la mayoría que estaban organizando las colas para la gente pegar comida, organizando los documentos, movilizando, entregando en las casas, la mayoría son las mujeres. Pero también es un momento que las mujeres experimentan
prova muita solidariedade. Nosotras somos afetadas, então nosotras vamos a cuidar que tenha espaços coletivos, que tenha ações coletivas, para que então os problemas também sejam enfrentados de maneira coletiva. Nós hicimos uma conexão também da gente que vive no campo com a gente que vive na cidade, porque a gente que vive no campo, todavia continuaram com condições de produzir em algumas comunidades, pero não havia como vender sua produção. Então, quando conseguimos plata para comprar alimentos, compramos alimentos de las trabajadoras rurales. Muitas vezes a gente não tinha coisas materiais, comida para donar, pero tinha a força, ia para as calles para dizer também fora Bolsonaro, porque acá hacíamos ações de entrega de alimentos, de materiais, pero junto havia panfletos, faixas, áudios em carros de som, spots em algumas rádios comunitárias. Então, em uma mescla de que a solidariedade é a luta de classe, a solidariedade é de fato para cambiar a vida da gente. Chile, por lo menos, tiene una gran población migrante, ¿no? Y no es menor, ¿no?, que al final la precarización laboral de los migrantes, sobre todo de la región, ha sido también una temática, no de este último tiempo, sino que desde hace varios años atrás. Estar conectadas con otras organizaciones, tanto del campo, en este caso como Anamuri, por ejemplo, y la ciudad, en distintas poblaciones más periféricas de la capital, yo estoy hablando netamente desde Santiago, fue fundamental, ¿no? Logramos levantar ferias, sobre todo en el último año, a finales del año pasado, ¿no? Uno para poder sostener o ser una herramienta, ¿no?, que permita complementar monetariamente a las familias y a las comunidades, y otro también como espacios de protesta, ¿no?, y espacios como de reflexión también para las comunidades. La caridad a veces de ciertos sectores como de la iglesia cristiana, ¿no?, o de la extrema derecha, se puede confundir, ¿no?, con nuestras ideas de poder asistir en las necesidades de la población, pero esa asistencia es colectiva, tiene un trasfondo político, no es colectiva, es una herramienta para reflexionar, para debatir y para querer cambiar este sistema, ¿no? Y en esto yo destaco, por ejemplo, lo que se estuvo trabajando el año pasado, de fortalecer las huertas urbanas, por lo menos en Santiago. Creo que muchas organizaciones que son estudiantiles, que son locales como poblacionales, o que son por el derecho a la vivienda, por ejemplo, se comenzaron a cuestionar y pensar en abastecerse, por ejemplo, localmente, ¿no? ¿Quiénes son nuestros productores locales más cercanos? Cuestionándose también, ¿no?, cómo consumimos, a quienes estamos pensando en ir a comprar, y ese tipo de cosas. Creo que ha sido bello. Y sigue siendo desafiante, ¿no?, de cómo mantener también estos espacios en el tiempo. Como para seguir sobreviviendo y en medio de un proceso revolucionario, tenemos que, como obligatorio, y se da espontáneamente, justamente experiencias alternativas económicas, por ejemplo, como la feria agroecológica Conuquera, la feria Conuquera agroecológica, que es una experiencia que se da en Caracas, ya va para 7 años, o las experiencias de intercambio que se llamaron Pueblo a Pueblo, que era o es una forma de articular producción campesina o movimiento campesino como organización comunal en las ciudades, y que bueno, que abastecen comedores populares, comedores escolares, o sea, en municipios mueven toneladas de alimentos, o experiencias de compras colectivas. En estos tiempos ha habido como que las reinvenciones de ciertas experiencias, sí ha habido también la pérdida de otras y el nacimiento de otras, porque en medio de la pandemia y de las restricciones de movilización, muchas y muchos nos vimos obligadas a concentrarnos más en los territorios más próximos, y entonces han nacido una serie de experiencias
de conucos urbanos, conucos familiares, que salpican todo el territorio. Es muy lindo. Hay la necesidad, o hemos encontrado que el sembrar nuestros propios alimentos, aunque sea en muy poquita cantidad, en una ventana, es un acto de liberación, de soberanía y de placer. La gente se siente muy contenta cuando dice, epa, no es el ají más bonito del mundo, pero es el ají de mi ventana. Entonces, creo que eso en este tiempo ha conseguido un valor extraordinario, porque no es solamente el valor de lo que significa para la alimentación, sino el valor emocional que significa que estemos sembrando nuestros propios alimentos o que estemos cosiendo nuestra propia ropa o que estemos haciendo nuestra propia mermelada, ¿no? Entonces hay que, creo que también valorar o meter eso en la discusión, que no genera satisfacción, genera sentido de que sí se pueden hacer las cosas en la gente. La solidaridad y la sororidad feminista creo que está basada en comprendernos las mujeres como iguales, ¿no? Y compartir nuestras fortalezas y con otras. No es una solidaridad que se hace desde afuera, es una solidaridad que se hace desde adentro. No lo hacemos porque nos sobre o lo que tenemos, sino porque lo compartimos, porque queremos compartirlo. Y no desde el asistencialismo de que estamos más arriba, sino estamos haciendo con nuestras propias comunidades, con las mujeres con las que nos sentimos hermanas. Tiene una intención política de analizar las causas que nos han llevado a vivir ciertas condiciones de privación en nuestras vidas como mujeres, pero no solo para analizarla y decir, ay, nos pasó esto, nos pasa eso, sino para construir juntas y colectivamente soluciones estructurales para lo que nos lleva a vivir vidas realmente precarias o poco felices. Tiene un principio colectivo, ¿no? Es como esta frase muy recurrente también aquí en el país de la paz, que queremos paz. No se puede pensar en una paz si no hay justicia social, por ejemplo, ¿no? Y en este caso también, no podemos pensar la solidaridad si no existe esta crítica y esta lucha social también. Ahora, es verdad que en la pandemia la solidaridad es una palabra, lo creo que de las más habladas en el mundo todo, pero nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres tenemos la solidaridad como un principio de nuestro movimiento, que no hay solidaridad sin lucha y no hay lucha sin solidaridad. Acá en Brasil, la solidaridad es para cambiar radicalmente la vida de la gente. Nuestra solidaridad tiene que ver con la lucha de clase, tiene que ver con construir un mundo de verdad solidario, y no es solamente para donar cosas, ¿sí? No es para dar algo, pero es para compartir lo que tenemos, pero también lo que no tenemos. Además de compartir lo que no tenemos, tiene que ver con compartir la lucha, compartir en los movimientos. Y acá en Brasil, las acciones que nosotros hicimos desde el 24 de abril de 2020, ¿no? El inicio de la pandemia, es muy, muy fuerte para nosotras. Hicimos acciones de donaciones directas de alimentos, de materiales de limpieza, de higiene, pero siempre conectada con la campaña en Brasil fora Bolsonaro, porque nosotras entendemos que no hay como hacer donación de alimento y no decir, y no compartir, y no luchar con las personas que nosotros en Brasil só vamos a cambiar el contexto acá cuando Bolsonaro nomás estiver en el poder.